Hay un dicho muy español: a cada chulo le llega su día, porque siempre aparece alguien que tiene menos paciencia y más carácter que tú. Y es que muchos matones aprenden por las malas cuando se topan con alguien que no se deja pisar. Hoy veremos un top con situaciones reales donde los que iban de gallitos terminaron haciendo el ridículo. Así que si no eres uno de esos chulos de barrio, dale like, suscríbete al canal y ¡arrancamos! Imagínatelo, un vendedor de caramelos se sube a un autobús en Sao Paulo ofreciendo sus dulces con toda la educación del mundo. La mayoría de pasajeros lo ignoran o sonríen, como pasa en España, con los que venden chicles en el metro, pero uno de los pasajeros decidió hacerse el gracioso burlándose en voz alta. El tipo se levantó, intentando intimidar al vendedor con su altura. Todo el bus miraba, algunos pensando a ver cómo acaba esto, pero el vendedor, que ya tendría callo de tratar con listillos, no bajó la mirada. Respondió con firmeza hasta que el otro, en plan chulo, le suelta: ¡dame una entonces! Y vaya si le dio una, pero no de caramelo. El puñetazo fue tan limpio que el grandullón se desplomó en el suelo como si le hubieran desenchufado. Los pasajeros se quedaron entre asustados y divertidos, y lo mejor, el vendedor, con toda la calma, pidió disculpas al resto por la molestia. Vamos que si en ese momento hubiese sacado la caja de caramelos, habría vendido todo en segundos. Moral: a veces el caramelo viene con sorpresa. En un hospital de Sao Paulo, una mujer acompañaba a un familiar ingresado, pero en lugar de quedarse tranquila, empezó a alimentar y medicar a otros pacientes como si fuera enfermera. Las trabajadoras del hospital obviamente le dijeron que no podía hacer eso. ¿Y cómo reaccionó? Pues como reaccionan muchos chulos, atacando. Eu sou o quê? Eu sou Você é dinha. Você não sabe nem das leis. Não? Não. Pra mim você é um Eu sei que você tá fazendo na polícia. Não? Não. Empezó a gritar, a empujar, a insultar a las enfermeras. Llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, la mujer no se calmó. Al contrario, se puso más agresiva, como si quisiese demostrar que nadie podía con ella. Incluso exigió que la arrestaran como si fuera un reto. Y claro, los policías le hicieron caso. En el momento en que le pusieron las esposas, la valentona desapareció y apareció la víctima. Tira, sai perto. Me prende. Sai perto. Não, me prende. Me prende. Olha, ó, filma, mano. Presa, vou presa. Ó, tira a mão, tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão de mí. Lloros, quejas, frases del estilo: yo pago impuestos, tengo derecho a estar aquí. Testigos cuentan que se negó a salir por las buenas y terminó siendo arrastrada afuera. Vamos, un espectáculo digno de vergüenza ajena. En España diríamos: menuda escena de Cuéntame. Dos chavales iban caminando por en medio de la calle, bloqueando el paso de los coches. El conductor que venía detrás pitó amablemente y les pidió que se apartaran. ¿Qué hicieron ellos? ¡Ay! It's time to calm down, folks. Cats! ¡Ay! Empezar a insultar como si fueran dueños del asfalto. El conductor, cansado, abrió la ventanilla y ¡zas!, les regaló una ducha de agua helada. Viendo su ropa y el cielo gris, seguro que no era un día de calor. Pasaron de ir de gallitos a parecer dos gatos mojados en cuestión de segundos. Estoy seguro de que esa noche se fueron a dormir pensando en lo fácil que habría sido apartarse medio metro. En España solemos decir: más vale mojarse en la playa que en mitad de la calle. Pues eso. Las cámaras de un edificio grabaron cómo un repartidor recibía un puñetazo de un cliente furioso. ¿La razón? El cliente no había puesto el número de apartamento al pedir comida. El pedido fue cancelado tras 15 minutos. Y él descargó su rabia contra el pobre trabajador. Lo que no esperaba era la reacción de los demás repartidores. Só pra te ver!
En cuanto se corrió la voz, decenas de motoristas se presentaron en la puerta del edificio, motos rugiendo, petardos explotando, gritos de protesta, una auténtica manifestación improvisada. El mensaje era claro: si tocas a uno, nos tocas a todos. Lo más curioso es que el matón no bajó a dar la cara. Qué casualidad, ¿no? Cuando era uno contra uno, sí que iba de macho, pero cuando vio a 50 esperando abajo, se escondió detrás de la cortina. La unión hace la fuerza y aquí quedó demostrado. En Mato Grosso, Brasil, los clientes de un bar fueron testigos de una escena surrealista. Una mujer con tobillera electrónica, por estar en libertad condicional, decidió lanzar una cerveza en la cara de un policía. Ya había incumplido las normas apagando el dispositivo y bebiendo alcohol, pero decidió añadirle salsa al problema. Los guardias del bar la redujeron de inmediato y los policías la esposaron y se la llevaron a comisaría. Lo irónico es que había salido de prisión hacía poco y con esa jugada consiguió volver en tiempo récord. Si esto fuera un partido de fútbol, diríamos autogol en el minuto 1. Otro valiente perdió los nervios cuando la policía le confiscó la moto por tener los papeles irregulares. Se pasó minutos insultando, amenazando y retando a los agentes. Los policías mantuvieron la calma, pero llega un momento en que tanto ladrido acaba teniendo respuesta. Pô, mano, nós estava correndo, chamando pro pau, mano. Tras una breve charla, el matón salió caminando despacio, cabizbajo como un corderito. La chulería se le esfumó de golpe, y es que hay conversaciones que no hacen falta grabar, se notan en la cara con la que terminas. En Rusia, un conductor estaba obsesionado con adelantar aunque no hubiera condiciones, se metió entre dos camiones casi provocando una catástrofe y encima frenó para fastidiar al de atrás. Resultado: choque asegurado. Cuando bajó del coche dispuesto a discutir, se dio cuenta de que el camionero no era precisamente un chaval de instituto. Automáticamente aceptó la culpa sin rechistar. Para alguien con tanta prisa, acabó perdiendo dinero, tiempo y orgullo. En España lo resumiríamos en una frase: le salió el tiro por la culata. En Estados Unidos, una abuela fue parada por llevar 6 meses con la luz trasera rota. Le pusieron una multa de $80. En vez de aceptarla, se negó a firmar, insultó a la gente e intentó huir. Pocos minutos después, fue detenida con un taser y llevada a comisaría. Ahora tendrá que pagar fianza, abogado y enfrentarse a un juicio. Get you to sign there with the Exodus. So you don't even give a warning for this? You've been driving around for 6 months like that. I'm truthful. Well, I'm not going to give you a warning for something you've been driving for 6 months. But you've seen me in here. You've seen me in No, town. I haven't. You had to. You be fair with me and I'll be fair with you. Step out. No. You're under arrest. No, I'm not. I'm placing you under arrest. Step You out. are full of shit because you're not placing me under no damn arrest. Todo por no aceptar una sanción ridícula. Vamos, que le salió carísimo el numerito. La moraleja es clara: pagar $80 siempre es más barato que hacerse la chula con la policía. Un conductor no quiso esperar a que pasara una máquina de obra, insistía en adelantar como si su coche pudiera contra toneladas de hierro. El operario no se molestó en discutir, levantó el coche como si fuera un cochecito de juguete y lo apartó. El conductor reculó en segundos, entendiendo que no tenía nada que hacer. A veces la vida te recuerda que hay batallas que no merece la pena pelear. O como decimos en España, no te metas donde no te llaman.
Un joven pijo conducía un descapotable a toda velocidad y casi atropella a un skater en un paso de cebra. El skater, cabreado, reventó el parabrisas de un golpe seco, cristales por todas partes. El conductor se quedó helado, incapaz de reaccionar, mientras el skater desaparecía en cuestión de segundos. Imagínate llegar a casa y explicarle a tu padre: papá, el coche. Bueno, el parabrisas ya no está. Eso sí que es un castigo peor que la factura del taller. Damn, yo. Look at this Porsche. What the f? Yo! Yo! What the f? Yo, he just smashed his whole windshield. Holy sh! Bro, you good? Bro, what the f? Bro! Bro, what the f? En un restaurante árabe en Estados Unidos, una mujer se enfadó porque habían equivocado el pedido de su hijo. En vez de pedir el cambio con calma, empezó a insultar y a exigir que los empleados hablasen inglés. Un clásico de chulería. Los trabajadores aceptaron rehacer el pedido, pero ella no quiso esperar 15 minutos. Not to get it right the first time. You get it right the first time. The customer is always right. Get it right the first time. Get it right the first time, okay? El karma actuó más rápido. Todo el restaurante la miraba y se reía de su ridículo. Al final salió perdiendo. Y es que, como diríamos aquí, quien se pica, ajos come. Una pareja en McDonald's exigió que la comida fuese gratis porque habían esperado 25 minutos. El empleado, ya agobiado de trabajo, no se lo creía. Ellos se negaban a aceptar la bandeja si no era gratis. El trabajador fue claro: aquí no se regala nada. Resultado, la pareja se marchó con las manos vacías y la cara colorada. Una lección para recordar. Hacer el ridículo en público sale más caro que pagar la hamburguesa. En Fortaleza, Brasil, un comisario de policía fuera de servicio bebió más de la cuenta y se enfrentó a un agente en ronda. Las cámaras lo captaron balbuceando, enseñando la placa y faltando al respeto. El agente aguantó, pero la paciencia se agota. Finalmente, el comisario fue arrestado y llevado a comisaría, esta vez en el lado equivocado de la celda. Imagínate compartir celda con gente a la que tú mismo metiste dentro. Eso sí que es ironía del destino. Y hasta aquí el top de hoy. Historias de matones que se dieron de bruces con la realidad, porque al final, ser duro no significa levantar la voz ni intimidar. La verdadera fortaleza está en respetar. Así que recuerda, la próxima vez que alguien intente hacerse el gallito, puede que acabe siendo él el que dé vergüenza ajena. Nos vemos en el próximo video.